llega el invierno y todos nos empezamos a preocupar y a ocupar de que tenemos mocos, que tenemos malestar corporal, que nos duele la garganta, que tenemos unas liñitas de fiebre. Y siempre existe algún consejo familiar de la vecina, de una amiga que te dice: la gripe te la curás de esta manera. Vos, ¿cómo te curás la gripe? Hace más de 30 años que no tengo gripe. No me vacuno, no. No, porque no es para mí ya necesario en este sentido de que soy grande, me cuido mucho en los fríos. Estoy bien. Yo en realidad uso muchas cosas caseras, ¿sí? Tema miel, tema té, de VIP. Igual me vacuné contra la gripe. O sea, trato de cuidarme desde ese lugar, ¿no? Más natural, más que con remedios. No tengo gripe, no me enfermo, no me vacuno y si me duele la cabeza no tomo nada y se me pasa solo. Depende de cuán grave sea. Generalmente uno por evitarse ir al médico con tanta espera se automedica. Yo dejo esperar un tiempo y si no me hago nebulizaciones pero no, trato de no tomar nada. En un momento cuando era joven tuve una alergia que fue tratada, pero prácticamente no uso pañuelos tampoco. O sea que es algo fuera de lo normal. Y comprando, bueno, los medicamentos comunes y tomando té con miel, con limón, lo típico, cubriendo la garganta. La receta de la abuela, digamos. Estoy estando en cama, haciendo reposo, tomando un té con limón, un buen vaso de vino tibio. Me di la vacuna antigripal y de vez en cuando tomo algún analgésico. Bueno, y esto es perfecto, es como el escenario perfecto porque es lo que nos pasa un poco a todos, ¿no? El tema del té con miel, el té con un poquito de coñac, alguno que dijo, que mencionó el tema del vino tinto tibio. Todos les encuentran la vuelta, ¿no? Encuentran la excusa perfecta para poder curarse la gripe cada uno a su manera. Lo cierto es que está con nosotros el doctor Carlos Luna, que es neumonólogo y que nos va a explicar todo acerca de la gripe y más allá de la gripe. Porque la buena noticia que nosotros tenemos todos los días para darle es que existe una vacuna contra la gripe que es libre, que es gratuita, que uno se puede acercar a cualquier centro de salud y puede dársela. Y esto obviamente se da de manera gratuita para los grupos de riesgo. Pero también las otras personas pueden darse la vacuna contra la gripe. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien. Por suerte no estamos con gripe, ninguno de los dos, ¿estamos bien? No, por suerte no. Por suerte. Todavía no hay gripe, mucha gripe no hay. Hay distintas virosis, pero influenza como brote, hasta ahora no tenemos noticias. ¿Y esto es gracias a la vacuna? No, digamos, vimos en pasadas brotes, incluso en la pandemia y demás, que el efecto de la vacuna, incluso la vacuna propia, que fue la propia pandemia, sí, produjo una caída al año siguiente, que fue el año 2010, que prácticamente hubo muy pocos casos. De manera que un impacto hay tanto de la vacuna convencional como de la vacuna de haberse infectado antes. Pero no, en realidad los brotes son impredecibles, vienen en un momento que uno no sabe. El año pasado hubo un nuevo brote H1N1, mucho menos intenso que el del 2009 y no estaba previsto que así ocurriera, de manera que tenemos que estar siempre alertas ante la posibilidad de la influenza, que es una de las virosis que ataca, probablemente la más grave, pero no son todas. Por eso siempre los pacientes vienen y dicen: doctor, yo me vacuné, ¿cómo estoy ahora resfriado o tengo gripe? Bueno, no es influenza probablemente lo que tuvo. Bueno, pero ¿por qué es tan importante reforzar este concepto de que hay una vacuna contra la influenza? Porque la influenza justamente es la posibilidad de que esto se agrave y se transforme en un cuadro más complejo, ¿no? Totalmente. Sí, tendríamos que tener en cuenta que las infecciones respiratorias, la neumonía y la gripe, están todas juntas, según como uno las considere, pero son la quinta causa de muerte en el mundo, más importante como causa de muerte que el SIDA, o que el EPOC, que es una enfermedad pulmonar que tiene mucho marketing actualmente. De manera que, bueno, es una causa importante. Una de las formas de prevenirlo es a través de las vacunas. Y sobre todo en los grupos de riesgo, como bien mencionamos, los chicos muy chiquitos, los primeros 1 o 2 años de vida. Y después la gente, cuanto más grande se va haciendo de a poquito, se va haciendo más susceptible a partir de los 50, más de los 60. Y hay más enfermos con
neumonía, que es la complicación más grave de la gripe, de más de 80 años que en todos los grupos etarios más abajo, siendo que ese grupo etario es el más pequeño, digamos, ya hay gente que ha muerto para esa época. De manera que es un problema complejo el de infecciones respiratorias y como la edad poblacional va a ir aumentando en los próximos años, el problema va a ser, a mi parecer, cada vez mayor. Así que... Ah, ¿en serio? Bueno, quiero decir que vamos a tener estar más vulnerables, gente más vieja, claro. Y va a ser más vulnerable. Está bien, perfecto. Bueno, hablábamos entonces de la influenza, pero todos los procesos infecciosos que tienen mocos, dolor de garganta, fiebre, que nosotros siempre los ponemos en la misma bolsa y decimos, estoy con gripe, ¿son en realidad gripe o son otros procesos infecciosos? No. ¿Y cómo diferenciamos entre uno que es viral y otro que es bacteriano? Y acá hay una diferencia fundamental, ¿no? Sí. A ver, bueno, por un lado no son todos, o por supuesto no son todo gripe y mucho menos. Es posible que los adultos tengamos una gripe, influenza verdadera, cada 10 años, aun si no nos vacunamos. Si nos vacunamos probablemente menos o no tengamos. De manera que eso indica lo poco frecuente que es la influenza en sí mismo. Pero es una infección potencialmente grave, es prevenible, lo vimos, como repetí, en la pandemia, y esto es una lección que aprendieron todos, sobre todo los médicos, que posiblemente para 2010 son el grupo de riesgo, así conocido como grupo de riesgo, que más incrementó su propia vacunación, que si los médicos lo entendieron y el personal de salud, aunque a partir de allí, como desapareció también el riesgo tan grave, también dieron un poquito marcha atrás. Pero la gente se vacuna mucho más ahora que hace algunos años y por ejemplo, digamos, las medidas oficiales en las cuales se ha hecho más fácil el acceso a la vacuna tienen mucha importancia, más allá que también de la noción que ha tenido la gente de lo importante y lo grave que puede ser esta enfermedad. Sí, como creo que aprendimos la lección en cuanto a la educación, ¿no? Contamos con información y con herramientas para saber cómo protegernos en este sentido, porque esto se contagia rápidamente y existen medidas de higiene que parecen básicas y absolutamente obvias que muchas veces no se producen y esto es lo que produce el contagio masivo, ¿no? Sí, es un hecho, es muy interesante. Bueno, yo escuchaba la conversación hoy acerca del frío y demás, que hay todo un mito a raíz de eso. Yo te veo a vos así vestida y me doy cuenta que vos estás en contra de ese mito del frío, digamos. No, yo estoy adecuándome a la moda de la vestimenta, ¿no? Digamos, muchas veces le quiero decir, doctor, que estoy absolutamente petrificada, pero pongo una sonrisa porque esto es lo que me sucede, ¿no? Pero probablemente no tengas infecciones respiratorias permanentes. No. Digamos, la temporada invernal es una temporada en la cual la combinación de frío y de humedad del ambiente favorecen la circulación viral. Entonces, ¿hay más virus dando vueltas? Seguro. Hay mucho más enfermos con infecciones virales? Seguro. Y sus complicaciones, que son las neumonías, son el doble más frecuente entre los meses de julio y septiembre, más o menos, que en el resto del año. Así que todo eso es cierto. Lo que es una controversia que nadie ha podido demostrar hasta ahora, es que exponerse al frío, o como hablábamos del pelo mojado, que también el doctor dio una buena explicación, pero que nadie ha mostrado fehacientemente que eso sea perjudicial para la salud. Es que estamos en un momento del año y en una circunstancia, incluso acá todos en un estudio de televisión y a veces todos los alumnos juntos en un aula con las ventanas cerradas o todos los soldados juntos en el cuartel y allí entonces sí, donde hay gente susceptible con un montón de gente llevando el virus que también está en el ambiente y ahí se produce la facilidad de la transmisión de la infección, que es un hecho que no va a ser fácil de determinar, ¿no? Obvio. Y también muchas veces, tal cual el doctor dice, se toman ciertas medidas y algunos que se pasan de la raya, que se vuelven como de alguna manera casi odiosos con el resto de la humanidad porque no quieren besar, no quieren tocar, no quieren que nadie los toque por miedo justamente a que se produzca este contagio. Tiene que existir una baja en el sistema inmunológico de manera tal de que esa persona sea susceptible a contagiarse de la otra, ¿no? Por ahí uno está, si no estarían todos los médicos permanentemente enfermos y eso no sucede, todo lo contrario. Bueno, a ver, ¿qué hacer frente a
una situación de gripe, digo, porque nosotros tendemos lamentablemente a minimizarla. Esta sintomatología se vuelve muy frecuente en esta época, esto de tener dolor de garganta, de tener un cierto dolor de cuerpo, dolor de cabeza, mocos, rinitis, y no consultamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, primero hay que tener en cuenta la severidad del cuadro. No voy a hablar de los casos pediátricos, son más difíciles porque los chicos, cuanto más chiquitos, menos se comunican y además los cuadros evolucionan muy rápidamente. Pero en los adultos están los cuadros que son, bueno, rinorrea, estornudos, dolor de garganta, pero nada más y un estado más o menos general, bueno, uno puede ver qué pasa, digamos, entre comillas. Pero lo que ocurre es que en general la gente va un poco más allá y entonces tiene fiebre, le falta un poquito el aire si tiene algún problema respiratorio, está con algún dolor en alguna parte del cuerpo, en el tórax y demás, y todavía sigue esperando, generalmente hasta el viernes a las 8 de la noche o ya una hora en que el médico ya no lo puede ubicar a su médico de confianza y tiene que terminar en una guardia, donde más allá de los esforzados colegas que están en esos horarios y en esos lugares trabajando, seguramente son también de los que menos experiencia tienen en el tema. Yo discuto con mis pacientes, que generalmente son pacientes de muchos años, con EPOC, con asma o con alguna otra enfermedad respiratoria, a los cuales atiendo una vez por mes, cada 2 o 3 meses, haciéndole su receta y charlando de su tema y demás. Y el día que tienen una neumonía, digo, ¿cómo fue esto? No, bueno, me pasó esto, fui a la clínica esta que tenía a mano, donde en realidad no conocía a nadie, me dieron esto y no funcionó. Y entonces yo les digo, todos ellos, digamos, los más graves, tienen mi teléfono, saben cómo ubicarme o saben qué hacer en estas circunstancias. En el momento que tuvieron una de las enfermedades más graves que tuvieron en su vida, porque todos vamos a tener una neumonía a lo largo de nuestra vida si vivimos lo suficiente, consultaron al que vieron a primera mano, no a su médico de confianza, que incluso saben que más o menos su historia clínica y sabe cómo funciona y qué es lo que ha tenido, etcétera. Esto es lo que interesa cuando esa cosa viene complicada, que por ahí uno no es lo suficientemente activo frente al paciente y le dice, mire, cuando esté muy mal, trate de ubicarme a mí, no justo en ese momento ubica a cualquiera y es lo mismo. Bueno, digo, la percepción de estar muy mal, muchas veces también, nosotros como pacientes nos equivocamos y efectivamente esta sensación va diciendo, bueno, la verdad que sí, me falta cada tanto un poco el aire, tengo un dolor y bueno, y la verdad que no tengo tiempo porque tengo que ir al trabajo y no sé si me siento del todo mal y retraso esta consulta. Y esto justamente es lo que me gustaría reforzar, que tiene que ver con que esta sintomatología requiere definitivamente una consulta. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Sí, sí. Esto es así. Requiere una consulta y, digamos, si tienen su médico, si son personas que tienen ya un médico, que trate de ubicar a su médico, digamos, que trate de ubicar a la mejor persona que crea que puede atender eso y no a la que tiene más a mano. Bueno, a veces es lo único que se puede hacer, pero de no ser así, que no le reste trascendencia, por más que sea finalmente un cuadro banal, que es lo que esperamos todos. Perfecto. Sergio, tenemos consultas. Doctor, 2 consultas, una la de Dolores Carletti, dice que tiene un hijo de 5 años, un hijo de 10 meses, que cada vez que tiene tos van a una guardia y le dan betametasona, dice, nos dan betametasona como agua, y pregunta si esto no es perjudicial, y me parece a mí, y esto lo digo yo, que tiene que ver con esta necesidad que tenemos cuando vamos a la guardia o a donde sea de, no quiero que tosa más, porque me molesta que tosa y no comprender la tos como un síntoma. ¿Qué le decimos? Bueno, sí, me suena a que le den un corticoide cuando va a una guardia, me suena que es una medicación inapropiada, pero habría que ver, conocer más detalles. Me entendería eventualmente si hay un cuadro de obstrucción bronquial, de broncoespasmo, de asma, digamos, en el trasfondo. Y tampoco es, digamos, si un chiquito con asma o con broncoespasmo se medica con betametasona cada vez que está un poquito enfermo, evidentemente necesitaría una medicación de base que evite tener que llegar a usar un corticoide, con los riesgos o los efectos adversos que esto tiene si está dado en forma inapropiada o exagerada. Bueno, pero esto es un poco lo que nos pasa siempre y que Sergio reitera, ¿no? Nosotros vamos con la sintomatología, con una situación de crisis, es atendida por el médico de guardia para resolver esa situación de crisis, pero después no se vuelve a hacer la consulta para tratar a ese niño que efectivamente tiene estos episodios con reiteración y que requeriría de un tratamiento preventivo para evitar esa situación, ¿no? Es un poco
el huevo y la gallina. Siempre hablamos un poco de lo mismo y hay una cantidad de llamados por parte de madres que se preocupan por la cantidad de corticoides que le suministran a sus hijos, pero tampoco se toman estas medidas que podrían evitar esa instancia, ¿no? No quiero sonar antipática, pero es un poco así y me parece importante reforzar este concepto. Nosotros en adultos, digamos, en el hospital de clínicas que tenemos una población de pacientes asmáticos, con EPOC, con otras enfermedades crónicas, más allá de darles un turno para consultorio externo que a veces es para dentro de 2 o 3 o 4 semanas, o consultar a la emergencia, a la guardia del hospital, ellos tienen de lunes a viernes disponible hasta las 5 de la tarde un consultorio de atención espontánea, de demanda espontánea, en el cual, como toda emergencia por ahí, la mayoría parte de los casos se resuelven fácilmente, pero en los cuales de pronto encontramos complicaciones serias que son mejor atendidas por médicos que son del grupo que atiende a los pacientes que atendiéndose en una emergencia cualquiera. Creo que el paciente tiene que, digamos, y reitero, tratar de ver a la mejor persona posible que pueda resolver su problema y no al que está más a mano. Digamos, al que está más a mano. Sergio. Sí, doctor Martín de Chaco dice que vino con toda su familia el 6 de junio a la capital. Se dieron todos la vacuna antigripal a los 10 días. Empezaron todos con gripe y no se puede curar. ¿Qué le podemos decir? Bueno, también hay un mito alrededor de eso. La vacuna antigripal ocasionalmente produce algunos síntomas que son en general dolores musculares o algún otro tipo de molestias menores o a veces mayores, pero no produce síntomas de influenza. Claro. Se vacunaron en junio, época en que ha habido bastantes virosis respiratorias, y está viendo, digo, acá en mi familia estamos varios de esta manera, incluyéndome a mí, de manera que eso no puede achacarse al virus, sino al virus de influenza, digo, sino a muchas otras infecciones virales que están por allí, y tampoco, menos aún, a la vacuna, que en ese sentido no produce influenza. Puede producir algunas molestias menores, pero no es incapaz de producir la enfermedad. Está bien. Es virus muerto. Claro, para ser más bueno. Claro. El doctor se va a quedar justamente para responder todas las consultas que han ido llegando. Me parecería importante también que podamos diferenciar, ¿no? Cuando un cuadro se puede derivar en una gripe o en una bronquitis, a que esa bronquitis se pueda transformar en una neumonía, que realmente es ahí donde tenemos que estar realmente atentos, porque esto puede atentar, propiamente dicho, contra nuestra salud y nuestra vida. Así que es importante tenerlo en cuenta. @Red de Salud TV, facebook.com/Red de Salud, 011-4535-0705-0706. A propósito del sistema inmunológico, de cómo protegernos y cómo estar fuertes, vamos a hablar de la alimentación en invierno después de la pausa. No te lo pierdas. Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste. Sí, lo que sé